¡Sofía, Sofía! ¡Zapata! ¡Doctor, no! ¡Ciencia! ¡Zapata! Hoy presentamos tornados alienígenas. No veo, 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 no veo ningún alienígena. Sofía, este telescopio está roto. No sirve. No ves nada porque está nublado. Obvio, yo ya sabía que estaba nublado. ¿Y si los alienígenas nublan el cielo a propósito? ¿Los alienígenas? ¿Para qué? Luces, cámara y acción. Hola de nuevo. Bienvenidos a otra emisión de Expediente Secreto Z. ¿Los aliens controlan el clima? ¿Pueden controlar las lluvias? ¿Y pueden mover las nubes cuando tienen que hacer algo? ¿De aliens? ¿Algo como qué? No sé, preparar la conquista del planeta Tierra. ¡Ya sé! ¡Tapan el cielo con nubes así no los vemos! ¡Es perfecto! ¡Soy un genio! ¡Ah! ¡Escribí un seguidor del blog! ¡Me mandó un link! A ver... Último momento. En Pueblo Chiflete el clima está descontrolado. Primero llueve, luego nieva, luego hay tornados, sale el sol y otra vez empieza a llover. Nadie sabe qué ocurre con el clima. Es un misterio. ¿Estás pensando lo mismo que yo, hermanito? ¡Alienígenas! Me lo imaginaba. La ciencia viaja a Pueblo Chiflete. ¡Qué clima tan raro! ¡Raro! ¡O alienígena! Traje de meteoróloga, mapa de meteoróloga, varilla de meteoróloga. La ciencia confirma que es la meteoróloga del pueblo. Mi nombre es Sofía y soy científica. ¿Qué está pasando? Es terrible. Ya no sé cómo hacer mi trabajo. No puedo predecir nada. El clima está fuera de control. Llueve, sale el sol, hay tornados y de vuelta sale el sol. Además, tantos cambios están arruinando las cosechas. Mi pronóstico es un mar de lágrimas y desesperación para el pueblo. Por suerte, un hombre muy extraño, que se hace llamar el Doctor Oráculo, ¡Dijo una mala palabra! dice que tiene la solución. ¡Doctor Oráculo! ¡Ahora la dijiste vos! ¡Lora! Soy el Doctor Oráculo y esta es mi profecía. El clima va a seguir sin ningún control hasta que me paguen para solucionarlo. Lora. ¿Ah, sí? ¿Y cómo va a ser para solucionarlo? Tengo una conexión muy especial con el clima. Lora. Tengo poderes mágicos. Lora. Sí, seguro. ¿No me cree? Le voy a ofrecer una muestra gratis. En 5 segundos comenzará a nevar. 5, 4... Eso es imposible. Nunca nevó en este pueblo. ¡Está nevando! Y ahora voy a detener la nieve gracias a mis poderes mágicos. ¿Ah? Se detuvo. ¡Wow! ¡Es el rey de los meteorólogos! Lora. Ah, ya sabe, si su pueblo quiere que arregle el clima, estos son mis honorarios. ¡Ay, pero
pero este dinero es más que el que tenemos ahorrado en el pueblo. Si le pagamos, vamos a endeudarnos para siempre. Ay, pero si no arreglan el clima, perderán toda la cosecha y también estarán en la bancarrota, ¿no? Pronostico un futuro muy triste. Momento. Yo soy científica y me gustaría investigar qué está pasando. Está bien, pero por favor apúrese, porque si no, deberemos pagarle al doctor Oráculo. Dijo la mala palabra de nuevo. ¿Pero qué le pasa a este chico? Mi hipótesis es que el cambio brusco del clima se debe a la presencia de industrias que emiten grandes cantidades de dióxido de carbono, metano y otros gases a la atmósfera. ¿Pero dónde están esas industrias? No hay que buscar industrias, hay que buscar la base secreta alienígena. Si fuera un extraterrestre, ¿dónde la escondería? ¡Ya sé! ¡Tengo que pensar como alienígena! Soy una alienígena. Odio a los humanos. Quiero conquistar la Tierra. Bueno, va a ser mejor que mida el nivel de contaminación en el aire. Conquistar humanos. Conquistar humanos. Conquistar humanos. Ese niño que se cree alienígena va a descubrir la verdad. Claro. Sí, es una gran idea. El planeta Tierra será nuestro. Los humanos serán esclavos. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tornado, tornado! ¡Huyamos! No. Ya casi están los resultados. Ya casi. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Casi. ¡Vamos! Funcionó tu plan. No hay indicios de cantidades anormales de metano o dióxido de carbono en el aire. ¿Y eso qué quiere decir? Significa que el cambio brusco del clima no se debe a la presencia de cantidades atípicas de esos gases. Eso me recuerda que justo cuando iba a descubrir la base extraterrestre, apareció el tornado. Creo que los alienígenas lo anticiparon. Hay que ir. Mejor hagamos una tormenta de ideas. ¿Qué diría Vincent Schaeffer, el famoso... ¡Vincent Schaeffer! ¿El famoso meteorólogo estadounidense? Sí. Yo me hice meteoróloga por Vincent Schaeffer. Quiero escuchar ideas sobre qué está pasando en Pueblo Chiflete. Señor Vincent Schaeffer. Una posibilidad es que haya habido cambios en la cantidad de energía solar recibida en el planeta. ¡Ay, seguro que tiene razón! Siempre la tiene. Eso podría estar alterando el clima. ¿Y no podría ser que los alienígenas están controlando el clima para conquistarnos? No sé si lo sabías, pero tengo estudios a partir de los cuales pude manipular el clima y hacer nevar. ¿Pudo hacer nevar? ¿Cómo? Usted no será un extraterrestre, ¿no, señor Vincent? No, Zapata. Lo hice haciendo experimentos científicos. Entonces sí pueden ser los alienígenas. No lo sé, Zapata, pero voy a darte un consejo. De chico yo era como tú. Soñaba con poder manejar el clima, pero todos me decían que era imposible. Sin embargo, estudiando, pude manipular ciertos fenómenos. Así que aunque todos te digan que los extraterrestres no existen, sigue buscando. Gracias, señor Vincent. Vamos por esos alienígenas. ¡Ay, es tan inteligente!
Vamos a encontrar la base alienígena sin que nos vean. Ese niño otra vez quiere arruinar mis planes. Loro. Excelente plan, loro querido. ¡Por Vincent Schaeffer! ¡A la carga! ¡Wow! Zapata, ¿dónde estás? ¡Shh! Sofía, encontré la base alienígena. Mándame fotos. No puede ser. A menos que... ¡Ajá! ¡Ya entendí! Hermano, tenías razón. ¡Hay alienígenas controlando el clima! Algo así. Volví al pueblo. Aquí tiene el dinero para que el clima vuelva a la normalidad. Venga, venga. ¡Momento! ¡No le dé ese dinero! Gracias a la ciencia Y a tu hermano, y a mi hermano, descubrí qué está pasando. alienígenas controlando el clima. Pero casi. Detesto los casi. Es muy simple. Desde que el señor Vincent Schaeffer logró crear nieve en un laboratorio, las potencias mundiales han intentado controlar el clima. En Estados Unidos, también en China, hay muchos proyectos en este sentido y hay avances. Es muy común, por ejemplo, la siembra de nubes. ¿Siembra de nubes? Ujú. La siembra de nubes es una técnica para hacer que llueva. Se le inyecta a las nubes cierta sustancia como hielo seco o yoduro de plata con misiles o aviones. De esta manera se consigue una tormenta. Esta técnica es útil para los países que sufren sequías. Ujú. Y gracias a mi hermano, descubrí que eso es lo que hace el Doctor Oráculo. En su base secreta detrás de la montaña tiene la más moderna tecnología para controlar el clima. Puede hacer nevar, llover y hasta provocar tornados. Loro. ¿Yo? Por favor. Y va de pueblo en pueblo fingiendo tener poderes mágicos y sacándole el dinero a su gente. Porque en realidad el Doctor Oráculo es... ¡Doctor, no! Loro. Díganlo, chicos. ¡La ciencia resuelve